Fíjense, Ay, esa música ya les indica que estamos ante la presencia de algo sobrenatural. Apa. Una sombra. ¿Qué es eso? Allí, una sombra en una filmación, dos chicos en Orán, Salta, conversando. Sí. Y esta situación es grabada por un celular o con un celular por otro chico que estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Queremos saber. Queremos saber y por eso lo vamos a presentar a Maximiliano. Él es periodista desde el lugar, nos va a contar los detalles. Porque claro, vemos el video y la verdad que nos quedamos impactados. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me toman bien? Bien, bien, bien. Bien, Te escuchamos bueno, muy bien, viendo. Maximiliano. Bueno, contanos, ¿qué es esto? Se habla de un duende. ¿Un duende, un fantasma? Bueno. ¿Qué puede ser? No, bueno, a ver, acá hay muchas historias y nosotros que estamos en esta zona de Orán, cerca de lo que son las yungas, cerca de lo que son los ríos como el Bermejo, y que tenemos muchas montañas, hay muchas historias y tenemos muchas tradiciones también y tenemos muchos pueblos originarios, ancestrales, que todos tienen una historia, no solamente con duendes, sino tenemos que hablar del famoso chupacabra, podemos hablar del lobistón, podemos hablar, no sé, del ucumar y de tantas otras historias. Dentro de estas está esta justamente, que tiene que ver con ese video. A ver, todo esto son historias, son fábulas. Hay gente que cree, gente que no, hay gente que te cuenta historias. Por ejemplo, yo vivo acá en barrio San Francisco, que antes era toda una zona maderera, y la gente te cuenta que a la noche escuchaba ruidos, o escuchaba, qué sé yo, alguien que te tiraba piedra, o te corrían tirándote cosas, y esto siempre se le echó la culpa a los duendes, que eran como los protectores del lugar, que tiene que ver con esa parte de la historia. Acá tenés, por ejemplo, gente que dice haberlos visto. Yo, por ejemplo, que he vivido en los cerros, en Los Naranjos, que es una escuela rural que está en medio de los cerros, que no teníamos luz, nada, hace muchos años atrás. Pasaba que podías ver en el viaje, que era cruzar estos 80 kilómetros por la montaña o por la selva, para que ustedes los tengan en cuenta. Allí en Buenos Aires vos podías ver luces, esas cosas, y se veían, pero bueno, yo nunca tuve la particularidad de ver nada de esto más allá de lo que se veía a lo lejos, que podía quizás hacer la luz de algún camión que estaba sacando algo. Pero hay mucha gente que dice que sí, los vio y se cruzó con alguna. Vos hablaste de seres protectores de la zona, pero hay gente que tiene miedo. ¿Esto cómo debe ser tomado? ¿Como algo positivo, como algo bueno, algo que te está cuidando, o al contrario, algo maligno? Mira, vamos a ser muy francos. Nosotros vamos caminando por la noche y te puede pasar en cualquier barrio porteño con poca luz, se te aparece un gato y te da miedo. El susto uno se lo pega. Yo me imagino que por eso te digo, ver una persona chiquitita, con ciertas fisonomías parecidas a la humanoide, como la tenemos dibujada, por ejemplo, en las fábulas, y a cualquiera le va a dar miedo. Mayormente dicen que no son malos, o sea, son sí protectores del lugar o protectores de la zona o de lo que están haciendo, pero aparentemente, por la información que tenemos, no serían gente maligna. Claro, o sea, no son serían, agresivos. porque se hablan de espíritus, o sea, se hablan de energía. Claro, vos fíjate cómo es, perdón, Vero, cómo es la cosa que vos decís, no serían gente maligna, hablas de gente, cuando en realidad serían, ¿qué serían? Presencia, entes. Claro, porque, a ver, nosotros tenemos dibujado en la historia de lo que son los duendes, en el mundo entero existen duendes, y cada uno tiene un dibujo, inclusive algunos lo asocian a los pitufos, otros lo asocian a otros tipos. Bueno, entonces, por eso es que, a ver, uno le da una forma, pero vos fíjate que hasta inclusive en el video aparenta tener una forma humana, pero no. Claro, por eso te digo, tiene esa forma humanoide. Pero mucha gente, por ejemplo, que estudia esto y lo toma muy en serio y justamente por eso estudia, habla de energías y que son energías positivas. Es cierto que son muy graciosos, es cierto que por ahí tienen esa acción de ser bromistas, es lo que cuentan y se relata durante los años que nos han acompañado, porque tiene muchísimos años. Y acá inclusive vos hablás con los originarios, con la gente aba guaraní, entre otros, y
cada uno tiene su anécdota con respecto a los duendes, a los ovnis, a los seres mitológicos, a las culturas. Entonces, cada uno tiene su experiencia también. Maxi, te hago una consulta respecto a los vecinos, ¿no? Porque si bien no son agresivos, pero digo, los vecinos, por supuesto que causa miedo. ¿Se han juntado? ¿Ha llegado esto a las autoridades con algún tipo de reclamo para que hicieran algo con respecto a esto? ¿O simplemente lo dejan estar? Ahí veíamos videos, particularmente cuando los perros perciben, ¿no?, la presencia justamente de los duendes y empiezan a ladrar. Hay videos como muy claros, justamente cuando viste que los perros tienen como esa intuición de ver o de no sé, de percibir alguna otra presencia que por ahí el ser humano no se da cuenta. Mira, yo te digo, a ver, hay gente que dice que estos seres suelen ser malos, ¿sí? Pero la mayoría sostienen de que no son malos, sí son por ahí, qué sé yo, de correr y esas cosas. Vos si te fijás qué significa la palabra duende, significa dueño de casa, o sea, ellos toman ese lugar como si fueran de ellos y lo protegen. Medianamente esa sería la traducción para que se entienda rápido. Claro. Ahora, acá por ejemplo pasa, yo donde vivo, como te decía, es una zona donde antes había, por ejemplo, mucha madera, inclusive quedan algunos lugares donde se trabaja con la madera, y a la noche yo tengo 3 perros, y a la noche vos los escuchás ladrar y los escuchás desesperar. Si vos salís afuera, por ejemplo, y no ves a nadie, o sea, no ves nada y no sabes por qué ladra de esa forma, porque no estamos hablando ni de perro, ni de gato, ni de un vecino que anda algo por ahí. Perciben. Claro. Maxi, perdón, quería preguntarte algo sobre la aparición de este duende específico. ¿Podemos estar hablando del mítico Pombero? Y bueno, son dentro de las historias, o sea, podría ser como podría ser que no. A ver, por eso vuelvo a repetirte, o sea, hay muchas anécdotas, cada uno lo refiere de una manera, otros de otra. Como no lo tenemos, digamos, identificado, es como que no podemos saber de qué estamos hablando. Suponemos que sí. Mira, me pasó algo muy gracioso y para que vos entiendas también por qué yo suelo ser un poco, que creo que no estamos solo en este universo, pero bueno, no sé si será un duende, el Pombero, no sé qué será. Pero acá hubo una búsqueda del Ucumar que tiene que ver con una historia también. Y unos científicos que llegaron de fuera del país, y me tocó entrevistarlos a ellos y todo, y ver cómo era su trabajo, terminaron descubriendo que el Ucumar era un oso, o por lo menos en la región de lo que es la zona de Bermejo, cercana a Bolivia, se terminó reconociendo que era un ojo de anteojo, que se lo conoce así, y que era un oso, perdón, de anteojos, y por eso la gente lo veía como si fuera un humano, porque vos lo veías a la noche, se paraba en 2 patas y parecía que era la cara de una persona. Entonces, y eso lo descubrieron los científicos hace, ¿qué será?, 5 años atrás. Y este oso de los anteojos, entonces como que terminó con ese mito, porque el Ucumar supuestamente se llevaba a los animales y todo esto, y los comía, y los pobladores encontraban las ovejas y todo. Bueno, tendría que ver con esto. Entonces, puede ser que sea el Pombero, puede ser que sean tantas cosas, pero bueno, sí, es cierto de que a la noche se escuchan ruidos, se escuchan, algunos dicen risas, tiene que ver también con el tema. Ahora viene el carnaval, que es la etapa que también tiene que ver con parte de esta historia, y la adoración supuestamente a lo maligno o al diablo. Maximiliano, entonces, hay muchas historias. Y te quería consultar, ¿no hay nadie que ya se haya podido acercar demasiado? Porque por lo que vemos en las imágenes siempre son como lejanas, las imágenes son como lejos. ¿Se puede llegar a acercar? ¿Hubo alguien que se haya podido acercar, que lo haya visto más de cerca? Que haya hablado con uno. Mira, yo lo que te puedo decir es esto. Hay gente que dice que sí. Hay gente, yo conozco gente, te repito, he vivido en el monte o en el campo, allí, y te cuentan que sí, que se han cruzado de casualidad, o caminando un sendero, o se cruzaron con algo que más o menos divisaban con esta forma. Pero mayormente son muy escurridizos, dicen otros, son bromistas, y son, como son chiquitos, es más difícil de poder verlos de cerca. Hay gente que vio acá en el norte, inclusive si vos salís a charlar, por ejemplo, con los pescadores, que ellos amanecen en los ríos, ellos te cuentan muchas anécdotas que son terroríficas, y tenemos un montón de historias acá. Inclusive hay escritores internacionales que han escrito sobre todas las fábulas que tenemos acá,
porque tenemos todas las que vos quieras, e inclusive hasta un plato volador que cayó acá nomás cerquita a 30 kilómetros, que salió hasta en History, en todos lados. Entonces Sí. tenemos muchas de esas historias acá, así que bueno, Claro. yo no lo he cruzado, yo sí he visto alguna vez una luz y esas cosas, pero no sé qué era. Y que te sigue por muchos kilómetros, esto también me ha pasado, pero más de esto no vi. Pero sé de gente que dice que los vio, Sí. gente que dice que los corrió y cosas como esas, pero bueno, no te puedo decir más que eso. Maxi, de hecho, muchas personas, sobre todo los que tienen un parque grande, acuden a los duendes, ¿no? Los duendes artesanales, que muchos de ellos tienen diferentes significados. Por ejemplo, el duende que atrae el dinero y lo ponen en Estatuas, decís vos. claro, la estatua. Sí, Ah, sí, son los duendes artesanales que se venden. De hecho, en la costa, en Villa Gesell, hay un lugar que venden pura y exclusivamente Los ñomos, decís duendes. vos. Los ñomos, exactamente. Claro. ¿Es lo mismo un duende que un ñomo? Eso vas a Ah, qué buena pregunta. ¿Es lo mismo, Maxi? Y según, a ver, si uno ya se pone a mirar un poco más profundamente sobre esto, tienen muchos nombres y Sí. según los países tienen muchas formas de vestimenta también y tienen quizás muchos significados también. Entonces, es posible porque a veces hablan de los sílfidos, creo que también es. Entonces, por eso digo, hay muchas denominaciones para los duendes. Y bien Claro. vos lo decías, mucha gente considera que es positivo tenerlo en la casa. Exacto. Por esto justamente Atrae el se dinero, el venden duende estas- de la serenidad, el duende de la paz. Cada Sí. uno tiene como su nombre, ¿no? Diferentes características en su duende verde. artesanía, claro. Y entonces los colocan en algún lugar de la casa justamente para eso, para atraer como buena energía, podríamos decir. Claro, por eso te digo, cada uno tiene su mirada hacia los duendes y hacia el significado que les pueda dar. Por eso, vuelvo a repetirte, en el caso de que esto exista, la mayoría lo toma como algo positivo, por eso se hacen todas estas artesanías y que se venden mucho. Habrá gente que no cree en estas cuestiones, por una cuestión religiosa, por una cuestión cultural, y hay mucha gente que sí, porque vos, por ejemplo, me decís, existen los chamanes y todavía existen las viejas culturas ancestrales que te curan con hierba, y todavía existen. O sea, nosotros tenemos muchas de estas comunidades guaraní que tienen sus costumbres y tienen sus historias, así Sí. que por eso te digo, o sea, todas estas cosas existen y sobre todo más acá en el norte, Claro, que tenemos eso- muchas tradiciones. Mauricio, Verónica, perdón, acá Sí. me acaban de Sí. asistir la diferencia que recién preguntaban Sí. entre los ñomos y los Ñomos. duendes. Los duendes son más traviesos, pueden ser malos también de tanta maldad que hacen, de tanta Mirá vos. travesura, y los ñomos son más serviciales, dicen, dentro de la mitología. Esa es la diferencia Ah, entre bien, uno y otro. bien. Mirá vos. En cuanto a son portados. características, digo, físicas, son muy Parecidos. parecidos. Sí. Pero Sí, uno claro, travieso. Yo lo único que me acuerdo que Maxi, cuando éramos chiquitos, no sé si a ustedes les pasó seguramente, que siempre nuestros papás solían asustarnos, ¿no? Bueno, portate bien porque va a venir el duende. Claro. Entonces por ahí uno crece con eso, ¿no? Como que el duende es malo, es como el Y señor de la sin ir más bolsa. lejos. El hombre de la bolsa era más El común. hombre de la En bolsa. una de las películas del Hombre Araña está el Duende Verde, que es un tipo malo. Ah, muy están todos malo. juntos. Sí, están todos. Ya, bueno, pero eso con lo que nosotros nos criamos, por ejemplo, que Sí. muchas veces nos han dicho, es porque también se decía de que los duendes se llevaban a los chicos. Eso Claro. es parte de la historia y parte de lo que nos dijeron. Yo creo que es una transmisión de generación en generación y a veces los padres apelamos a esto porque no sabemos cómo calmar a los chicos. Claro. Entonces, yo creo que por ahí se va desvirtuando todas estas cuestiones con el paso de los años, ¿no? Pero bueno, sí, hay gente que te dice que son malos porque han tenido una mala experiencia, porque saben de experiencias anteriores. Entonces, cada uno tiene un relato, pero en la mayoría de la literatura vas a encontrar de todo, como bien lo decías allí, buenos, malos y todo esto. Pero bueno, muchos dicen que son buenos, así que por eso Claro. venden las artesanías. Claro. Porque ¿Vos? de hecho, Maxi, Sí. perdón, Mauricio, Sí, sí. ¿recuerdan ustedes los pitufos? Los Sí. dibujitos. Sí. A ver, espera un cachito. Momento. Maximiliano, esperanos un cachito, por favor, que tenemos una información de último momento y volvemos con vos. Dale, dale. Último momento. Piden la captura internacional del duende. Gastón, vos tenés información de Exactamente. Interpol pidió, en realidad la justicia, ¿no? Es la que eleva el pedido de captura tanto nacional como internacional del duende. Acá que estábamos viendo recién, que Sí. apareció en Salta, bueno, No se le ve la pidieron cara. la captura nacional e internacional. Está avistado, no, lo que pasa es el alerta rojo todavía no nos llegó, lo están subiendo.
cuando lo tengamos lo vamos a dar, pero evidentemente esto llega o traspasa las fronteras, porque Claro. bueno, ahora a partir de esto le avisan a Interpol Internacional, ¿no? A partir de la aparición de este ¿Qué duende, sería? ¿sí? ¿Sería Ahí. por tirapiedra? Claro, porque lo vemos, tiene una piedra en la mano, Una un palo. piedra. Por eso. Debe ser hincha de Platense el duende, ¿no? El duende mortero. ¿Algún barra El duende brava? portero. No, pará, es el duende barra brava este. Sí. ¿Eh? Qué ¿Está loco. siendo buscado entonces, Marote? Está siendo buscado tanto nacional como internacionalmente este duende que apareció y que fue filmado Bueno. en Salta. Ahí vamos a volver con Maximiliano. Bueno, Maximiliano, ¿estás ahí todavía, no? Sí. Sí, totalmente. Qué triste que la justicia se ponga en estas cosas, ¿no? Porque realmente hay cosas más graves acá que podrían ser importantes que buscarlo al duende y muy seguro lo van a encontrar. Como no están pudiendo encontrar mucha No, gente acá. igual es un chiste. Igual Ahora- es un chiste, No, yo sé, Maxi. por eso te digo. Yo Claro, quería claro, consultarte, sería- más allá de la broma, quería consultarte por qué vos pensás que estos fenómenos se dan mayormente en la zona norte del país. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo primero que es una cuestión cultural que viene de muchos años. Todas estas historias las venimos teniendo nosotros de nuestros ancestros. Esto es así y va pasando de generación en generación. Yo no creo que sea diferente en una capital. Yo he tenido la suerte de vivir en grandes ciudades y uno que por ahí tiene la mirada o el oído un poco más afilado cuando vos estás en grandes ciudades, incluido Buenos Aires, a veces pasan cosas que no las entendés y no las podés comprender. La diferencia es que se vive de una manera tan rápida y diferente en donde no prestás atenciones a estas cuestiones. Por ejemplo, dos chicos jugando a las 10 de la noche en la puerta de su casa y escuchan un ruido raro o un sonido raro y quizás giran el teléfono celular y ven justo esta imagen negra, por ejemplo. Y en el caso en Buenos Aires, ya está complicado para estar en algunos barrios ahora, pero digo, si estás con suerte en el ruido de los autos, las luces, la luminaria, los perros, un montón de cosas, es como que quizás Maxi. también no las percibís y quizás están, ¿no? Sí, Maxi, quería preguntarte si los enanos de jardín son una especie de duendes, esos enanos de jardín que muchos tienen en sus casas. Cormillot, ¿no? Es fanático de los Sí. enanos de jardín. Bueno, una de las cuestiones que caracteriza a estos duendes, según la literatura, es que justamente son seres chicos, o sea, son seres de baja altura, así que Sí. se puede entender que tengan que tener alguna especie de derivación, simplemente por la cuestión morfológica que tienen. Sí. No quiere decir que sean lo mismo, pero vos fíjate que inclusive hasta en esta película de los anillos hay también historias con duendes. Tenemos un montón de películas internacionales de Hollywood que tienen que ver justamente con los duendes y con Sí. toda la historia, así que mayormente las características siempre son que sean chiquitos, o sea, Claro. qué sé yo, de medio metro, una cosa ¿Cómo? así, que parecen grandes. Maxi, te consulto, ¿cómo es el comportamiento de los duendes, por ejemplo, para con los animales? Con los perros, en este caso, que son quienes suelen percibirlos antes que el ser humano. ¿Cómo es el comportamiento? Ya sabemos que son traviesos, que buscan, no sé, por ahí hacer maldades, entre comillas, porque ya sabemos que no son malos, no son agresivos, pero ¿cómo es el comportamiento de los duendes hacia los perros o los, no? Digo, ¿los atacan? Mira, yo calculo que debe ser una cuestión también de animarse. En el caso particular mío, a mí siempre me causa gracia y por ahí los vecinos me dicen, che, ojalá no caiga en tu casa. Yo tengo un cáucaso, por ejemplo. Dice, para aquellos que saben de perros, es una bestia. Ah, es un claro. perro de 50, 60 kilos. Entonces cae acá, yo Enorme. creo que está tan complicado. Sí, por eso te digo. Entonces, Claro, yo creo que ni se si lo ven, aparezca. por ejemplo, al pequeño yo creo que el duende no creo que baje. Pero supongo que si te ven un caniche todo y ven una cosa como esa y se van a divertir, lo van a correr, no lo sé. Claro. Pero sé de por ejemplo, en el caso del perro mío, en algunas noches no hay forma de pararlo, el perro va hasta el fondo, viene, le pones una tranca, te la tiras, los corretea, ve. vos prendés las luces y no sabés qué es, ¿viste? Pero por eso te digo, yo calculo que esto de escuchar ladrar mucho a los perros, viste que también hay una historia con las almas, que los perros ladran y lloran cuando ven pasar las almas son por muy las calles. perceptivos. Claro, Maxi, por ¿y eso te digo, así que- es más normal que se encuentren de noche que de día? ¿O no? ¿Puede que de día también se lo puedan visualizar? La mayoría de las anécdotas son siempre durante la tardecita y durante la noche, porque es donde uno ve menos, digamos. Yo no sé si tendrá que ver, en el caso de que todo esto sea cierto, por una cuestión de irse escondiendo. Pero la mayoría de las veces que aparecen es en la tardecita cuando está oscureciendo y ya entrada la noche. Claro. Quizás Y se se sienta animan más a salir cómodo. ahí. Maxi,
¿Hay casos de hurtos, de robos de parte de estos seres? Que les gusta quizás, no sé, alguna bebida alcohólica, viste que hay como anécdotas así de que se roban ciertas cosas en particular, es verdad. algunos bienes, dinero. Sí, a ver, esas historias, vos si agarrás la literatura te vas a encontrar justamente con eso, por eso te decía, el nombre nomás ya te dice dueño, dueño de casa, por ejemplo. Entonces ellos se creen dueños de ese lugar, entonces toman ese lugar y lo que tengan ahí, hay historias de que se han llevado cosas, por eso le decía a tu compañera que por ahí muchas veces nos crían con diciendo, portate bien porque te va a llevar el duende. O sea, te va a llevar el duende, te llevan. Y hay gente que te dice que vio que los chicos se lo llevaron. Sí, pero no, papá me asustaba. Sí, aparte de duendes secuestradores, ¿no? Me está diciendo Carnal. No, te iba a preguntar una cosa, porque nosotros siempre nos consideramos dueños del terreno o del territorio en donde estamos, en donde habitamos. Pero en realidad podría ser que nosotros, ¿no? Pregunto esto, Maxi, seamos los que estamos invadiendo territorio ancestral, ¿o no? Claro, por supuesto. Así es. Así es. Bueno, ese es el desarrollo urbanístico y ese es el desarrollo de la sociedad. Claro, como el de los carpinchos en Nordelta, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Ahí tenés un caso. Cambialo al duende, digamos. ¿Quiénes son los dueños? Claro. Y se está invadiendo, digamos, ahí. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá las ciudades crecen, las yungas se hacen más chicas, lamentablemente la deforestación. Entonces todo esto se va, inclusive hasta con los propios animales que existen, digamos, porque estos son todas fábulas. Los animales que existen vos los empezás a ver, como en el caso de Nordelta, nosotros con el jaguarete y un montón de animales, justamente muchas veces te los cruzás, tenés historia del puma que bajó al barrio o que bajó a la ciudad lugar. Sí, puede pasar eso, puede pasar justamente. O sea, a mayor urbanización, claro, se está invadiendo el sector, el lugar de ellos. Y por eso salen a la noche quizás también, porque ellos mismos deben sentir los duendes miedo. Y en el caso de estos dos chiquitos que estaban, digamos, conversando, se ve que estaban en la vereda de la casa, tranquilamente, otro estaba filmando y justo detecta eso. ¿Qué fue lo que pasó con ellos, no? Porque me imagino que se habrán por lo menos impresionado. Mira, vos te vas a reír, no sé específicamente qué pasó con ellos, pero vos te vas a reír y muchas veces uno a veces filma cosas que no las ves en el momento o que no las percibiste en el momento. Claro. O por ahí simplemente escuchaste un ruido, porque algunos dicen que hacen ruidos, que se ríen. Entonces vos escuchás un ruido, por ejemplo, y te das vuelta con el celular y no viste nada, pero tu celular captó una imagen. Claro. Entonces, por eso te digo que muchas veces ni siquiera nos enteramos. Y ahí se ve que es muy veloz y que como que desaparece en la imagen. Sí. Porque lo otro que vemos es que en todos los videos hay chicos. ¿Eso es casualidad? No, yo no creo que no. Yo creo que debe estar un poco más, a ver, si lo miramos como es la historia de la fábula, y está más emparentado, porque los chicos son traviesos, son juguetones, o sea, tendría que ver con por ahí los humanos, los más grandes, solemos tener ya maldades. Otra vibra. Por ahí se quieren entretener, por ahí quieren jugar y se acercan. ¿Quieren jugar o no? No, quieren jugar. Sí, inclusive si vos percibís, se está escapando de algo, pues sale zumbando, digamos, sale corriendo. Entonces, de algo se está escapando. Claro. Entonces, por eso te digo, y la gente que ha tenido mucha experiencia, la gente de campo, te hablo de la gente que se ha criado en el campo, que vive en el campo, y que ellos ya inclusive hasta se dan cuenta cuando empiezan a ladrar los perros según cómo ladran, porque eso me lo dijeron también, saben que hay algo extraño, que no tiene que ver con un puma, que no tiene que ver con un jaguarete, que no tiene que ver con un montón de cosas, sino que tiene que ver con otra cuestión. Pero no la ven, pero ya lo saben, ya lo perciben. Maxi, ¿y se lo puede vincular? Me voy a otro terreno, pero ¿se lo puede vincular con el chupacabra? ¿O no? ¿O no tienen nada que ver? Eso ahí ya se está hablando, por ejemplo, bueno, tiene mucho que ver por ahí, por la parte del Chaco, esa zona, ya está más la historia esa, aunque también a veces suena por acá. Pero ahí la forma, la parte morfológica, la parte de la forma de esas fábulas o de estos personajes ya es distinta, porque el otro es como una mezcla de animales. O sea, es como un humano tipo lobo, una cosa así, ¿me entendés? Sí. Entonces ya es más grande,
esto supuestamente son cositas chicas, según la fábula, vuelvo a repetir, por esto estamos hablando de lo que podría llegar a ser si es que es cierto que existiera. Y el chupacabra es totalmente diferente, ya tiene otra forma. Aunque algunos dicen en otros sectores que tendría el tamaño, por ejemplo, de un perro mediano, el chupacabra. Entonces por ahí, pero acá tenemos algo que tiene una forma de humanoide, por lo que están dibujados en los cientos de miles de libros que hay, y peticito, con algunos le hacen el gorrito, ¿viste cómo están ahí que lo venden? Bueno, y en el caso del chupacabra no, tiene otra impronta, digamos, y no tiene nada que ver, digamos, con el humano a simple vista. Mira, Maxi, yo con lo que estoy leyendo acá, yo quiero un duende. Me quiero llevar un duende a casa. Mirá, dice que los duendes odian los gritos, las amenazas, los golpes y las mentiras, y que los duendes siempre están buscando como la dulzura. Por eso se acercan a los chicos y esto es la respuesta a la pregunta de Javi. Por eso se acercan más a los niños, porque los niños tienen estas cosas de ingenuidad. No sé, de ingenuidad. Claro. Y los grandes mienten, por ahí los grandes gritan, son un poco más agresivos, los duendes le tienen más miedo a los grandes que a los niños, por eso es. Bueno, ahí tenemos un caso, o sea, no serían tan negativos. Serían bastante buenos, digamos. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿vieron? Claro, o sea que sí. Vos lo que decís, no sé si lo decís, pero recomendás no tener miedo, por lo menos ser prudente, pero no tener miedo, claro. ¿o no, Maxi? A ver, a mí me ha tocado pasar por situaciones extrañas por estar en esta zona, pero nunca me pasó nada, o sea, nunca me pasó nada a mí. Pero yo creo que hay que tenerle respeto porque al fin y al cabo, si miramos, como venimos planteando de un principio, quién está invadiendo a quién, la pregunta es, digamos, el terreno es tuyo o mío, digamos. O sea, vos me estás corriendo de tu casa y bueno, y pasa, ¿no? Situaciones extrañas como cuál, por ejemplo, Maxi. No sé, bueno, a mí me tocó venir una vez de Los Naranjos, que es una ciudad, un pueblito, que está a 80 kilómetros de Orán. Yo iba a la escuela ahí, al cerro, y nos llevaban en el principio del año y nos traían en diciembre. Estábamos allí en medio del monte, no teníamos luz, nada, y vivíamos con la luz solar, o sea, amanecíamos muy temprano todos los chicos, esto fue en la primaria, y nos dormíamos a las 6, 7 de la tarde cuando ya no se podía caminar, porque no había luz. Entonces tenías unos velas o tenías la posibilidad de hacerlo en querosén, estas lamparitas de querosén y nada más, y con esto te movías. Claro. Pero el problema es que el baño vos lo tenías afuera, el bajo, como le llamábamos nosotros, tenías que ir a buscar agua, o sea que eran unos 5 o 6 kilómetros quebrada abajo donde estaba el río, y a mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, tener que hacer alguna actividad porque no me podía dormir ya, a las 8 de la noche, yo venía de la ciudad, no estaba ni acostumbrado, y por ahí me pasó de ver luces verdes, luces azules, pero o sea, Maxi, yo caminaba y la luz seguía al lado mío, digamos, pero más de eso ¿Nunca ¿Qué se encontró uno muerto como para dar fe un poco más o para dar testimonio de cómo son? No, yo que sepa no. No, yo que sepa no. A ver, yo por mi parte no sé, vuelvo a repetirte acá, es algo, no te digo normal, pero las historias tienen 200 años como la ciudad, o sea, y más también, o sea que, claro, que digamos, ya la gente sabe de que algo hay, de que duendes te hablan del duende y un montón de historias. Pero encontrar, que yo sepa, no sé si estoy pecando en desconocer, pero no tengo novedades. Claro, y cómo, por ejemplo, no me imagino, porque en esas zonas quizás hay muchas personas que van hasta esos sectores, ¿no? En la zona norte de Salta, que van a pasear o hacen excursiones y demás, nunca vieron a uno de día. No saben dónde viven, o sea, ¿dónde viven, por ejemplo, los duendes? Y en el bosque. Tienen, Groenlandia. no, pero bajo tierra. Algunas literaturas hablan de que los duendes viven en la parte baja de los árboles, sí, o hacen pequeñas madrigueras, eso es lo que dice la literatura. Inclusive hay gente de campo que por ahí cuando tiene o ve un determinado montículo, te dice, mira, esto es de una víbora, esto es de un hurón y esto es de un duende. Y yo me quedo mirando así, sí.
pero son medio parecidos. Claro. Y aparte, ahí te doy, Fiora, Sí. yo quería hacer esta reflexión, ¿no? Pequeña. Hablábamos de quién invade a quién. Vos decís, Maxi, que se suele decir que viven en las bases de los árboles. Y vos fíjate que acá o en cualquier lado se talan los árboles. Se cortan los árboles. Entonces, ¿quién invade a quién? ¿No? Sí, Fiora, perdón. No, quería preguntarle a Maxi si ¿por qué el duende se personifica como varón, como hombre? Digo, ¿no hay duende mujer? Bueno, había escuchado que aparentemente no hay una definición específica de hombre y mujer. Como son seres luminarios, dicen muchos, lo que le han puesto forma son las literaturas. Yo no sé si tiene esa forma. O sea, esa forma por ahí la vemos de la historia, la vemos de los libros, y inclusive si vos ponés la palabra duende en internet, vas a ver un tipo vestido y vas a ver el duende francés, que tiene toda la vestimenta francesa, y vas a ver el duende son todos europeo que tiene toda la como vestimenta. niños, varones. Sí. Claro, y sobre todo, pero a lo que voy yo es, la pregunta es, yo no espero cuando veo un duende, ver un hombrecito con un gorrito gigante, con un zapatito gigante, con una, qué sé yo, con un pantaloncito verde como la historia de Peter Pan y todo eso. Yo no espero ver eso. Yo creo que debe ser una cosa poco definida, como bien lo decíamos, como una esencia de luz o algo, porque el resto es toda historia para vender las imágenes, los juguetitos y un montón de cosas. Claro, por eso. El duende que compramos de porcelana, que lo llevamos al parque de casa, no es ese duende. O sea, no es así. Yo creo que no, yo creo que no, por eso te digo, no sé si no existe el hombre o la mujer, y quizás simplemente al ser un ser de luz no hay una definición específica de género, Claro. pero nosotros le hemos puesto pintura, le hemos puesto dibujo y le hemos puesto historia, le hemos hecho fábula. Entonces ahí yo ya creo que perdemos un poco la esencia. Nunca nadie me dijo, no, si anda con unos zapatitos largos. Se banalizan a los duendes, Pero ¿cómo se imaginan, La o sea, banalización de los duendes. desde las caricaturas, cómo se imaginan o por qué, de dónde salió que el duende es así? Que usa las botas largas, que las orejas tan Que vive largas y paradas. que vive en los bosques. Claro. Y bueno, A ver, ¿por qué pasa eso? Porque tiene que ver con vieja ya historia. Estamos hablando estamos hablando, qué sé yo, siglo XV, XVI, Sí. o sea, tenemos que volver mucho para atrás cuando empezaron a ponerle forma y dibujo a estas cosas, ¿no? Lo mismo pasa con los ovnis y con los extraterrestres. Claro. Un día te los pintan de un color, otro día te los pintan de otro, y hay algunos que lo vieron con una forma y otros con otra, y bueno, y esto tiene que ver también con lo que se vende. Claro, por eso, la isla de los pitufos. Sí. Los pitufos, que eran todos azules. Sí, así se llamaba el dibujo. Me dicen que no era así, pero así se llamaba la isla de los pitufos el dibujo. ¿Se acuerdan, chicos, ustedes? Sí, claro. Sí, así era, ¿no? La isla de los pitufos. Nosotros tenemos, a ver, ahí tenés una compañera, Sí. Tu compañera más de una vez soñó con hadas. Y jugaba quizás, y soñaba con las hadas, y muchos hablan de hadas, y ahí tenemos también lo mismo, y te la pintan como este dibujito femenino que acompañaba a Peter Pan, por ejemplo. sí. Y quizá nada que ver, o sea. Claro. Me voy a En el corregir, caso era de la los aldea de los pitufos, había pitufos. pitufos Claro. mujeres, la pitufina. pitufina, La claro. La aldea de los Puede pitufos. ser entonces. Y estaba el pitufo Ahora, los Enrique. pitufos también se caracterizan por esas canciones muy particulares, por silbar, ¿no? Esa canción muy conocida. También eso pasa con los duendes, digamos, hay como canciones características que uno escucha. Duendes, hadas, hay Noche en el muchas bosque. cosas. Sí. Los ruidos, ¿qué ruidos hacen? Si hacen ruido. Claro, son personajes justamente que tienen que ver con eso, ¿no? Bromistas y entre otras cuestiones. Ahora, vuelvo a repetirte, esto viene de hace muchos años atrás, entonces tenés que empezar a ver que la cultura quizás del duende, nosotros no la conocíamos, pero en los escritos hablan, qué sé yo, de duende, no sé, decirte alguno, irlandés y en Londres, pero quizás nosotros acá en el norte son cosas no definidas, porque la vemos quizás todos los días, y que vos tratás de verlo, pero que no lo puedes ver y que parece que tuviera esa forma, y ahí empieza todo el armamento de la historia, y bueno, termina con los años en una forma más o menos así, pero quizás no tiene nada que ver, y es como una cosa, no sé, de esencia, que la percibimos y la vemos y no tiene una forma definida, creo yo, no sé, por eso no hay foto, por eso no hay
un cuerpo, como vos decías, y por eso no se encontró nada. Claro. Se estima que es energía, ¿no? O sea, lo que dicen los Claro, especialistas es que sí, se sí, trata de energía, sino no de algo más bien físico. Sí, por eso te digo, yo insisto, yo creo que debe ser algo de eso. Creo que sí, que debe ser algo así, porque si no, yo creo que algún rastro hubieran dejado. Maxi, quería preguntarte, hace 2 o 3 años, una mujer en México, en el estado de Colima, aseguró que por las noches, esto es real, esto salió, es noticia hace 3 años. Sí, me acuerdo. Que en el estado de, que un duende la visitaba por las noches para tener relaciones amorosas, vamos a decirlo así, por estas horas de la mañana. Sí, me acuerdo. ¿Hay casos así en Salta? ¿Apareció alguna mujer, alguien que haya dicho algo similar? No, que yo sepa no. No, que yo sepa no, porque acá, digamos, a ver, como esto tiene muchos años, esto quizás hay alguien ahora que está escuchando en la tele en la capital y dice, ay, entonces lo que yo escuché el otro día era, ¿me entendés? Uno también se hace esa idea. Acá, insisto, acá vos podés venir a dormir un día o yo te llevo a que pasemos toda la noche al pescando en el río Bermejo y vos decís, che, hermano, se escucha de todo, esto da miedo. Y sí, pero bueno, para nosotros ya es normal, ya es más de todos los días, y vos te vas a llevar 250.000 fábulas encima en tu cabeza porque quizás es la primera vez que te pasa. Para nosotros estas cuestiones así como esa historia no tenemos, pero sí tenemos las otras, de creer que existe y de que algo hay, seguro, pero no, nunca pasó nada de eso. Claro, ni tampoco, porque hoy hablábamos si son buenos o son malos, nunca se conoció, por ejemplo, no sé, llevándolo al extremo, algún crimen que no haya tenido explicación, digamos, ¿no? Por lo menos natural. Claro. Sí, no, nunca hubo nada de eso. O sea, sí hay historias y la gente, por ahí las personas muy grandes, los abuelos, te suelen contar de esas cosas. No, pero sí, se llevó al hijo de tal, yo me acuerdo, pero vos por ahí podés hablar con el hijo de tal, no me acuerdo, pero bueno, ellos dicen que sí, o sea, hasta ahí llega, digamos, cuando vos empezás a investigar en serio, es como que no. Pero no lo sé, quizás pasó años anteriores, no lo sé. Vuelvo a repetirte, nosotros en el Lucumar tenemos una historia de un homínido, lo llamamos de esta forma, que se llevaba a los animales y que te corría y que era de 2 metros y que era inmenso. Tenemos la historia del Yeti, que supuestamente lo fotografiaron. Bueno, en el Lucumar también había fotografía, en el Lucumar también había gente que sentía que los invadía. Bueno, era un oso de anteojos, que quedan muy poquitos, sobre todo para el lado mexicano hay algunos, pero Maxi, por eso te vuelvo a repetir, y la gente se hizo de una fábula con el Lucumar. Hay historias también parecidas a los duendes. Maxi, ¿qué se recomienda si encontrás a uno? ¿Correr, quedarte quieto, acercarte, mirarlo, grabarlo? Hablar, gritar. No, gritar no le gusta. ¿Cómo sabes vos? Porque no le gustan los duendes, los gritos. A ver, Maxi. Mira, yo te diría, va a depender de cada uno, hermano, porque a veces Claro. muy machito y te saltó el gato atrás y pegaste el grito que está a 200 metros. O sea, yo lo tengo al grandote, pero yo te puedo asegurar que el grandote es una cosa agarrada, también es perro inteligente, pero ya rajó, viste, por la duda. Así que, no sé, encarapa como te salga. Claro, hay que estar en el momento, ¿no? Claro. Yo te puedo garantizar que a veces nos asustamos hasta de una hoja que nos cae en el pie, así que imagínate si nos aparece algo como eso, yo creo que más de uno sale zumbando y después pensamos, che, qué lástima, ¿cómo no le pregunté cómo se llamaba? ¿Viste? Es una cosa así. Qué genial. Bueno, muy bien, te vamos a agradecer, Maximiliano, por todo este